Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La casa del general James Carter se alza majestuosa en un tranquilo suburbio, en el corazón de un barrio adinerado, lejos del bullicio de la ciudad. Su moderna silueta, una combinación perfecta de vidrio y hormigón, reflejaba una vida de éxito, un ascenso forjado por el trabajo duro y la determinación. Cada detalle de la casa, desde los amplios ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana hasta la terraza donde hileras de flores cuidadosamente podadas ofrecían una explosión de color, contaba la historia de un hombre que había sacrificado mucho para llegar hasta donde estaba. No era solo un hogar, sino un símbolo, un monumento a años de dedicado servicio en el ejército de los Estados Unidos, un reconocimiento a los sacrificios de un hombre nacido en la pobreza pero forjado en batallas y dificultades, tanto en el campo de batalla como en la sociedad. Los recuerdos de las numerosas batallas que James Carter había librado estaban grabados en cada rincón de su hogar. En las paredes de la sala, fotografías enmarcadas narraban su carrera militar. Imágenes de ceremonias de condecoración, escenas de su servicio en el extranjero, momentos de camaradería y gloria. Pero bajo la superficie de esta vida aparentemente perfecta yacían cicatrices invisibles, luchas silenciosas que el hombre nunca había compartido realmente con nadie. Esa noche, la tranquilidad de su hogar se vería perturbada, pero no por los sonidos de los niños ni por la simple rutina de la vida cotidiana. No, esa noche, el orden y la paz serían reemplazados por la agresión, la anarquía y la brutalidad de un sistema que, a pesar de todo lo que había logrado, aún parecía considerarlo un extraño en un mundo donde el poder pertenecía solo a una élite. Lo que estaba a punto de ocurrir en esa casa expondría profundas fracturas, divisiones sociales que, durante demasiado tiempo, habían sido solo susurros en las sombras. Una intrusión ilegal, un abuso de poder descarado, rompería la máscara de tranquilidad que rodeaba su vida. James Carter no era un hombre de excesos. Al contrario, encarnaba la disciplina, el rigor y la moderación. Nacido en un barrio pobre de Chicago, creció bajo la sombra constante de la violencia, la inseguridad y la discriminación. Sin embargo, desde pequeño, una cosa tuvo clara: no se dejaría definir por su entorno. Había visto a su padre trabajar incansablemente para sacar adelante a la familia, un hombre siempre por delante de sus colegas, siempre blanco de comentarios racistas, siempre rechazado a pesar de su competencia. Esta constante injusticia forjó el carácter de James. Comprendió que, para triunfar, tendría que ser no solo más fuerte, sino también más inteligente y decidido que quienes lo rodeaban. Cuando se unió al ejército, creyó que sería un lugar de redención. Allí podría demostrar su valía y finalmente liberarse de las cadenas invisibles del racismo sistémico que lo seguían a todas partes. Y lo logró. En tiempo récord, ascendió de rango, primero como soldado raso y luego como oficial. Cada misión en el extranjero, cada batalla, era una victoria. No se limitaba a seguir órdenes, inspiraba a sus hombres, guiándolos con autoridad serena pero segura. Recibió condecoraciones por su valentía y eficacia en zonas de guerra complejas. Sus superiores lo respetaban y sus compañeros de equipo lo veneraban. Pero incluso en la cima, incluso cuando vestía el uniforme de general, la realidad del racismo seguía presente. Sus logros nunca fueron celebrados plenamente como los de sus homólogos blancos. Las miradas de reojo, los comentarios sutiles, las dudas latentes seguían siendo omnipresentes. Y cuanto más ascendía en la jerarquía, más invisibles pero perniciosos se volvían los desafíos. El color de su piel siempre fue un obstáculo, una incógnita para quienes no estaban dispuestos a ver más allá de los estereotipos. Había aprendido a vivir con esta realidad. James no se dejaba distraer por estas injusticias. Cada día, vestía su uniforme con orgullo, sabiendo que su compromiso y disciplina eran la respuesta. Pero en silencio, a veces le dolía el corazón, preguntándose cuántas veces más tendría que demostrar su legitimidad. Cuántas veces más se cuestionaría su trabajo, sus sacrificios, simplemente por el color de su piel. Esa noche, tras un largo día de reuniones e informes, Carter regresó a casa, cansado pero satisfecho. Ansiaba reencontrarse con su esposa, Laura, y sus 2 hijos. Eran su fuente de calma, su refugio en un mundo a veces brutal. Tras meses fuera del campo, anhelaba volver a la calidez de su hogar. Este momento de intimidad, de paz familiar, siempre había sido su refugio. Al llegar a su casa, notó algo extraño,
una patrulla estacionada frente a su puerta. No era inusual en un barrio como el suyo, sobre todo con vecinos vigilantes que solían señalar el más mínimo detalle sospechoso. Pero algo en el aire esa noche parecía diferente. Quizás, por costumbre, había ignorado lo obvio. ¿Por qué había una patrulla estacionada frente a su casa a esas horas? ¿Quién habría llamado a la policía? ¿Y por qué allí? Mientras James Carter se acercaba a la puerta principal, un ruido repentino resonó en el silencio de la casa. Voces estridentes, intercaladas con portazos, se mezclaban con el sonido apresurado de pasos pesados. Se detuvo, aguzando el oído, su corazón latía un poco más rápido. La tensión en el aire era palpable, algo andaba mal. Antes de que pudiera reaccionar, se oyó un golpe sordo. La puerta principal se hizo añicos con un impacto brutal, y varios policías uniformados irrumpieron en la habitación con una velocidad desconcertante, invadiendo cada rincón de la casa. «Policía. Adelante, nadie saldrá herido». La voz de uno de los oficiales, un hombre joven de rostro severo, resonó por el vestíbulo. Su tono era autoritario, pero lo que impactó a James fue el profundo desdén que impregnaba cada sílaba. No era solo una orden. Era una amenaza, un claro mensaje de dominio. James Carter se quedó paralizado. El mundo a su alrededor pareció ralentizarse, como suspendido en una extraña distorsión temporal donde la realidad se distorsionaba. El general, con todas sus distinciones, años de servicio y sacrificios, era ahora un intruso en su propia casa, enfrentándose a la arrogancia y brutalidad de hombres que jamás imaginó capaces de semejante intrusión. Antes de que pudiera siquiera formular una idea coherente, otro policía, más corpulento que los demás, avanzó hacia él, con sus botas resonando en el suelo de baldosas. «¿Qué está pasando?», preguntó James, con un tono más severo al enderezarse, un reflejo natural para alguien acostumbrado a tener siempre el control de la situación. Se sintió, por primera vez, vulnerable. Pero a pesar de la sorpresa, una parte del ya estaba alerta, lista para defenderse, lista para comprender lo que estaba sucediendo. Su mirada se agudizó al evaluar la escena, con los músculos tensos, listos para reaccionar. «Mantenga la calma, general, necesitamos realizar una búsqueda», respondió el oficial con frialdad, casi con desdén. James reconoció de inmediato al hombre que tenía delante. Era el capitán Edward Daniels, un policía con una sólida reputación en el departamento. Había sido citado repetidamente en casos de brutalidad policial, abuso de poder y, sobre todo, racismo manifiesto. Daniels no era solo un hombre de la ley, era un símbolo viviente de todo aquello contra lo que James había luchado, de todo aquello en la sociedad que seguía resistiéndose al progreso y la igualdad. James respiró hondo, intentando mantener la calma. Pero su mirada se ensombreció, la ira bullía en su interior. Era un general, un hombre disciplinado y respetuoso. Pero esa noche se sentía reducido a un simple ciudadano, frente a unas autoridades que no le mostraban ningún respeto. «¿Un registro?», repitió con firmeza, intentando comprender. «¿Tiene una orden judicial?», preguntó, con la voz más baja, más fría, dominada por la autoridad de sus años de servicio militar. No podía dejar que una violación tan flagrante de sus derechos quedara sin respuesta. Pero Daniels no respondió de inmediato. Simplemente escrutó a James con una mirada implacable. Había algo de desprecio en su mirada, como si no creyera ni por un instante que James pudiera ser quien decía ser. James lo leyó en sus ojos. No era solo al general a quien cuestionaba. Era al hombre. Era el color de su piel. Era la idea profundamente arraigada de que los hombres negros, incluso aquellos como él, incluso aquellos que habían alcanzado la cima de sus sueños, seguían siendo percibidos como inferiores. James Carter no era igual a Daniels, simplemente por ser negro. Daniels soltó una risita, como si su respuesta fuera obvia. Sabía que James no tenía otra opción. La ley, para Daniels, era solo un obstáculo, una formalidad. «No necesitamos una orden judicial para entrar en una casa sospechosa», dijo finalmente, casi en tono de burla, avanzando hacia James con calculada lentitud. «Y se calmará, señor». El capitán Daniels puso la mano sobre su arma reglamentaria, un gesto que, en esta situación, adquirió un tono amenazador. Los demás oficiales, como si esperaran la señal de su superior, comenzaron de inmediato a registrar la casa. No estaban allí para buscar pruebas con calma ni para realizar un registro metódico.
Era una invasión. Cajones abiertos de golpe, objetos tirados al suelo, cojines volcados. Cada habitación de la casa parecía ser examinada como un coto de caza. Los oficiales avanzaron a toda prisa, registrando frenéticamente cada rincón como si James escondiera algo peligroso. James, furioso pero decidido a mantener la calma, intentó controlar la situación. Se aclaró la garganta, enderezándose aún más, con la mirada endurecida por la presión. «No tienes derecho a hacer esto», gritó finalmente, con la voz temblorosa por la ira contenida. «Estás violando mis derechos». Era un general. Había dedicado su vida a defender la Constitución, la ley y el respeto a todos. ¿Cómo podía alguien atreverse a hacer esto en su propia casa? Fue entonces cuando, en la puerta, una bocanada de aire fresco anunció la llegada de Laura, la esposa de James Carter. Se quedó allí, petrificada, con la mirada escudriñando la escena con total incomprensión. En ese instante, todo lo que había imaginado para esa tranquila noche se derrumbó ante ella. Sus manos se apretaron contra el marco de la puerta, como si aún pudiera creer que la situación era solo una pesadilla. Pero no era un sueño. Era la realidad. Varios policías uniformados registraban su casa, destrozando la paz del hogar con una violencia fría e implacable. «¿Qué pasa aquí?», preguntó con voz temblorosa, apenas audible. Las palabras salieron en un susurro, llenas de miedo y confusión. Su mirada se volvió hacia James, buscando respuestas que no entendía. Pero su mirada ya delataba una dolorosa verdad. No se trataba de un simple malentendido. Estaban allí por algo mucho más oscuro. James caminó rápidamente hacia ella, con el corazón latiéndole con fuerza, pero una calma olímpica le impidió entrar en pánico. Sabía que tenía que protegerla, mantenerla a salvo de aquella escena degradante. Con un gesto, la jaló tras él, colocándola en un lugar seguro, y casi susurró: «Quédate aquí, yo me encargo». Laura, con los ojos abiertos, parecía atrapada entre la realidad de lo que veía y la necesidad de comprender lo que sucedía. Se giró hacia James, con el rostro desfigurado por el miedo y los labios temblorosos. «James, ¿qué pasa?», preguntó, esta vez más alto, con el pánico intensificado en su voz. Se llevó las manos al estómago, como para tranquilizarse, pero todo se había vuelto incierto. James intentó mantener la calma, pero también evitar perder el control de la situación. Comprendió que no se trataba de una simple búsqueda ni de un malentendido. Iba mucho más allá. No era solo un hombre de honor, sino un general, un símbolo de autoridad militar. No podía permitirse que terminara así. Sin perder tiempo, agarró su teléfono con mano firme. La ira comenzaba a crecer, pero sabía que primero debía reportar la intrusión. Marcó rápidamente el número del general Robert Franklin, su superior en el ejército. No era una simple cuestión de procedimiento. Era una cuestión de respeto, de reconocimiento de su estatus, y sobre todo, de sus derechos como hombre y ciudadano. «Soy James Carter», dijo con voz tensa en cuanto contestó la llamada. «Han entrado en mi casa. Hay policías aquí sin orden judicial. Están violando mis derechos. Exijo una explicación inmediata». Sin embargo, antes de que pudiera explicar la situación con más detalle, un brazo pesado le tocó el hombro. James no necesitó girarse para saber quién era. Era el capitán Daniels, de pie justo detrás de él, con una mueca de desprecio en los labios. El capitán, con su rostro de arrogancia y superioridad, no dudó en cortar la conversación. Le arrebató el teléfono a James y pulsó el botón de colgar, terminando la llamada. «Aún no lo entiendes», dijo Daniels como una acusación. Su tono era frío, casi distante, como si disfrutara cada instante de humillación. «Estás perdiendo el control. Y ahora vamos a terminar lo que empezamos». La arrogancia del capitán inquietó brevemente a James, pero lo que siguió lo llenaría de indignación. Esa sonrisa, esa mirada de superioridad que Daniels le dirigió, le recordaron todo contra lo que había luchado. No se trataba solo de una injusticia personal. Era un acto que revelaba un sistema más amplio de racismo y abuso de poder. El capitán Daniels se creía intocable, y lo que no sabía era que acababa de desencadenar algo que pronto se descontrolaría. Tras la escena caótica y ruidosa que se desarrollaba en la casa de James, el silencio de la injusticia se alzó repentinamente.
James sabía que las repercusiones de este acto no se limitarían a este simple registro. Este tipo de trato no podía, no debía, pasar desapercibido. Laura, al presenciar la brutalidad del asalto, agarró su teléfono con un gesto desesperado pero decidido. Inmediatamente alertó a un agente del ejército que conocía, colega de James, un contacto de confianza. Este agente, informado de la intrusión, notificó rápidamente a las autoridades militares locales, pero aún más importante, se contactó de inmediato al fiscal general del estado. La situación, ahora fuera de control, se intensificó hasta las más altas esferas. El ejército, que honraba a James por su integridad y liderazgo, no permanecería callado ante semejante ataque. Pero eso no fue todo. La noticia del incidente se extendió rápidamente, como un reguero de pólvora. Los medios locales y nacionales se hicieron eco de la noticia. Reporteros y cámaras de televisión acudieron en masa a la casa de los Carter. La escena, que debería haber sido privada y discreta, se convirtió en un espectáculo público. Cada toma capturó la humillación infligida a James, pero también la angustia y el miedo en el rostro de Laura. Las protestas comenzaron a estallar en las calles. Miembros de la comunidad militar, antiguos camaradas, se congregaron alrededor de la casa de James, coreando consignas de solidaridad y justicia. El ejército y sus aliados no estaban dispuestos a permitir que un general fuera tratado así. Pero en las sombras se cernía una sombra más profunda, la del racismo sistémico. Porque, para algunos, los títulos o el respeto ganados con sacrificio no importaban. Un hombre negro, incluso con galones dorados y distinciones militares, nunca estaba a salvo de lo injustificable. El presidente de los Estados Unidos, informado de la situación por vía oficial, ordenó una investigación inmediata. El caso apenas comenzaba, y las consecuencias se sentirían mucho más allá de esta casa. Para James Carter, la lucha que libraba ahora se extendería mucho más allá de su hogar, a un campo de batalla que nunca imaginó que enfrentaría. A medida que avanzaba la investigación, comenzaron a surgir detalles inquietantes. Poco a poco, se acumulaban pruebas contundentes contra el capitán Daniels, un hombre al que muchos ya consideraban un símbolo de abuso de poder dentro del departamento de policía. Los investigadores pronto descubrieron un preocupante historial de comportamiento discriminatorio, denuncias de abuso de poder y decisiones cuestionables tomadas por Daniels a lo largo de su carrera. Los informes de incidentes pasados en los que Daniels había sido acusado de tratar injustamente a los ciudadanos, principalmente a las personas de color, estaban ahora en el punto de mira. Cada denuncia, cada informe, parecía corroborar un patrón sistemático de discriminación y agresión, pero hasta ahora, estas acusaciones nunca habían dado lugar a ninguna acción real. Los testigos de la escena en la casa de los Carter, en particular vecinos y miembros de la comunidad local, comenzaron a presentarse. Varios de ellos habían observado comportamiento inapropiado de Daniels en interacciones anteriores. Uno de los testigos clave, un excolega de Daniels, decidió romper su silencio y confió a los investigadores información sobre incidentes pasados que habían sido silenciados por la jerarquía policial. Lo que estaba claro era que Daniels había abusado de su poder y autoridad mucho antes del incidente en la casa de los Carter. Su rol como figura de autoridad había sido cuestionado, y el temor a una justicia parcializada estaba cobrando una cara pública. Pero el punto de inflexión, el que marcaría un antes y un después en el caso, fue la reacción del general Robert Franklin, superior inmediato de James Carter, un hombre respetado por su integridad y compromiso con la justicia. Franklin comprendió rápidamente la magnitud de la injusticia que su amigo y subordinado acababa de sufrir. Sabía que la lucha de James era más que una simple batalla personal. Atacaba las raíces mismas del racismo sistémico y el abuso institucionalizado que asolaba no solo a la policía, sino también a las estructuras de poder del país. El general Franklin decidió convocar una conferencia de prensa nacional, un acto que trascendió la simple defensa de un hombre. Fue una declaración pública contra un sistema que había permitido tales actos de violencia y discriminación. Franklin, vestido con su uniforme de general, se presentó ante las cámaras con rostro serio y digno. No solo era el superior de James Carter, sino también el portavoz de todos los militares y civiles que sufrieron injusticias similares. Tenemos un general respetado, un veterano, un buen hombre. Lo que sufrió es una vergüenza para nuestra nación, declaró con firmeza, y cada palabra resonó en el pesado silencio de la sala de prensa. No podemos permitir que continúen estas injusticias. Esto no es solo una afrenta para James Carter,
sino para todos los que creen en la justicia, la igualdad y la humanidad. Las declaraciones de Franklin impactaron como un rayo, conmocionando no solo a la comunidad militar, sino también a la población en general. Los medios de comunicación se aprovecharon de la declaración, y lo que inicialmente parecía una noticia local se convirtió en un escándalo nacional. Las peticiones de renuncia de Daniels fueron inmediatas. El público exigió responsabilidades. La presión se había vuelto insoportable para el departamento de policía. Ante la indignación pública y la enorme presión de las autoridades militares, Daniels fue destituido rápidamente. El departamento inició un proceso disciplinario en su contra, pero para muchos, esto no fue suficiente. Este no fue un caso aislado. Daniels fue producto de un sistema que, durante demasiado tiempo, había permitido que agentes como él perjudicaran a las comunidades, especialmente a las minoritarias, con impunidad. La revisión del departamento de policía se intensificó. Los funcionarios locales comenzaron a analizar seriamente cómo la policía gestionaba los casos de discriminación y abuso de poder. Se creó una comisión independiente para revisar las acciones policiales y recomendar reformas. Para algunos, esta revisión era necesaria desde hacía tiempo. Para otros, ofrecía esperanzas de transformación. Pero aún no fue suficiente para cerrar la profunda brecha entre las fuerzas del orden y la comunidad. Daniels era un síntoma de un problema mucho mayor, que requería cambios fundamentales en las prácticas policiales y la capacitación de los agentes. Finalmente, tras meses de investigación y controversia mediática, James Carter recibió la justicia que merecía. Daniels perdió su trabajo y se le abrió un proceso disciplinario, pero James sabía que esta victoria no lo resolvía todo. Para él, no se trataba de una venganza personal. Si bien sintió alivio por el resultado del juicio, distaba mucho de ser pura satisfacción. Lo que le pesaba era la conciencia de la persistente injusticia en una sociedad que parecía moverse a dos velocidades. Por un lado, la impunidad de quienes ostentan el poder, y por otro, el sufrimiento de quienes son víctimas de ella, constantemente discriminados por el color de su piel. Cuando James regresó a casa, se sintió menos como una victoria completa y más como una pesada carga. La sociedad, incluso en 2023, parecía permitir que tales actos de racismo persistieran en sus instituciones más influyentes. Esta realidad, por dolorosa que fuera, estaba ahora firmemente arraigada en su mente. Había ganado una batalla, pero la guerra no había terminado. En los años siguientes, James Carter se dedicó por completo a la defensa de los derechos civiles y a la promoción de la justicia social. Utilizó su condición de general y su experiencia militar para promover la reforma de las fuerzas del orden y combatir el racismo sistémico. Sus discursos en conferencias, escuelas y universidades, así como su compromiso con las comunidades marginadas, lo convirtieron en una figura destacada en la lucha contra la discriminación. James sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos. Pero estaba decidido. Ahora comprendía que la lucha por la igualdad no se limitaba a victorias legales. También se trataba de liderazgo moral y la voluntad colectiva de cambiar mentalidades. La guerra contra la sombra del poder abusivo, contra la injusticia racial, no se detuvo con un solo acto de retribución. Continuaría mientras hubiera personas como Daniels para perpetuarla. Para James, la lucha apenas comenzaba.